El millonario regresó a casa antes de lo esperado y, al abrir la pesada puerta de roble, se quedó paralizado. Allí, bajo la tenue luz del vestíbulo, su pequeña hija estaba arrodillada sobre las baldosas frías, con las manos enrojecidas y temblorosas, el vestido deshecho y manchado de lágrimas y polvo. Esa sola imagen rompió la fachada elegante de la mansión, dejando al descubierto una verdad cruel, amenazas ocultas y un plan despiadado urdido por los más cercanos, que habían convertido su hogar en una prisión para una niña inocente. Si aprecias las historias que hablan de segundas oportunidades, de la fuerza de la familia y del valor de hacer lo correcto, este relato se quedará contigo mucho tiempo después de terminar. Acompaña el camino de una niña que se atrevió a susurrar la verdad y de un padre que, por fin, decidió escuchar. En la mansión silenciosa de Ávila, la luz del otoño se filtraba a través de los ventanales altos y caía sobre el suelo de mármol, donde la pequeña Isabella se arrodillaba con un trapo viejo entre las manos. El vestido rosa y azul que llevaba, heredado de su madre, estaba raído y húmedo. El agua helada se extendía en charcos que reflejaban la lámpara del techo, y cada movimiento de la niña dejaba tras de sí una marca roja en la tela, pues sus dedos estaban agrietados y sangrantes. El aire olía a cera y a vino derramado, como si la grandeza de la casa escondiera una herida invisible. En una esquina, aún colgaba el retrato de Lucía, la madre fallecida, con su sonrisa serena, como un fantasma que observaba en silencio la escena. Camila, con su vestido rojo entallado y un collar de perlas que había pertenecido a Lucía, se mantenía de pie, brazos cruzados, los labios pintados de un rojo demasiado intenso para la penumbra. Su voz cortó el silencio. Más fuerte, Isabella, ese rincón sigue sucio. Y no olvides secar allí, junto a la puerta. La niña levantó los ojos un instante, intentando tomar aire. La respiración se le quebraba. Por favor, déjame descansar un momento. Mis manos ya no aguantan. Camila frunció el ceño, se inclinó y con un movimiento brusco volcó el cubo de agua sobre el suelo. El agua salpicó las rodillas de la niña, que se estremeció. ¿Cansada? Eso significa que tienes que fregar más fuerte. Y recuerda lo que te dije. Si le cuentas algo a tu padre, las cenizas de tu madre acabarán en la calle. Isabella apretó los labios, conteniendo un sollozo. El nombre de su madre era como un cuchillo. El miedo la hizo inclinar de nuevo la cabeza y arrastrar el trapo sobre las baldosas, mientras las lágrimas se quedaban suspendidas en sus pestañas sin caer. Afuera, el viento arrastraba las hojas secas contra los muros de piedra de la mansión. La tarde se fue volviendo noche, y la casa, aunque llena de lujos, se antojaba vacía, como si las paredes hubieran absorbido toda la alegría junto con la risa de Lucía. Isabella apenas podía mover los brazos. Cada roce con el suelo era un tormento. El silencio solo lo rompían sus respiraciones cortas y el chirrido del trapo contra la baldosa. De pronto, un ruido distinto atravesó el ambiente. La cerradura principal giró, y el portazo resonó como un trueno en medio del vacío. El eco de los tacones italianos golpeando el suelo de mármol llenó el recibidor. Alejandro Herrera acababa de llegar antes de lo previsto, con el traje gris todavía puesto y la corbata aflojada tras horas de reuniones en Madrid. Su figura imponente avanzó unos pasos, cansada pero elegante, y entonces se detuvo de golpe. Frente a él, bajo la tenue luz del salón, su hija estaba arrodillada en medio de un charco, con el vestido empapado y los ojos enrojecidos. Isabella, sorprendida, dejó caer el trapo de sus manos heridas. Alejandro se quedó helado. Ve a su hija arrodillada en medio del charco, con los ojos rojos. El eco de los pasos de Alejandro resonaba sobre el mármol mientras avanzaba hacia el comedor. Aquel sonido que tantas veces había marcado su llegada triunfal tras días de reuniones, esta vez le parecía hueco, casi doloroso. Por primera vez en mucho tiempo se obligó a mirar a su hija a los ojos,
Isabella le sostuvo apenas un instante la mirada, con los suyos enrojecidos por el cansancio, y algo dentro de él se quebró. En aquel destello reconoció la promesa que le había hecho a Lucía en el hospital, la noche en que todo parecía perderse. Nunca la dejes sola. La frase le volvió como un latigazo, y lo acompañó hasta que cruzó el umbral del comedor. La mesa estaba preparada con el esmero habitual de Camila. Mantel blanco, pan recién horneado todavía caliente, aceitunas negras dispuestas en un cuenco de barro, una botella de Rioja respirando en copas de cristal. Afuera, el viento otoñal golpeaba con fuerza las contraventanas y arrastraba hojas secas sobre el patio de piedra. La casa parecía intacta en su lujo, pero el aire estaba cargado de un silencio incómodo. Isabella se mantenía encogida en un extremo de la mesa, con la espalda recta como si temiera moverse un centímetro de más. Camila se levantó de inmediato. Su sonrisa perfectamente dibujada. Ha sido solo un pequeño accidente, explicó con dulzura ensayada. La niña derramó agua y quise enseñarle a ser más ordenada. Ya sabes, la disciplina en los detalles forma el carácter. Alejandro no respondió. Se acercó a la niña y tomó sus manos entre las suyas. Eran tan pequeñas que cabían enteras en la palma de él, pero lo que lo detuvo fueron las grietas rojas en los nudillos, la piel agrietada por el agua fría y el roce constante. Isabella intentó retirar los dedos con pudor, pero él lo sostuvo unos segundos más. ¿Qué ha pasado aquí? Su voz sonó baja, pero cargada de gravedad. Camila alzó las cejas. Fingiendo sorpresa, se cayó en las escaleras. Los niños siempre se hacen rasguños, dijo, encogiéndose de hombros con naturalidad. Isabella guardó silencio. Apenas movió los labios, como si quisiera hablar pero se lo prohibiera algo más fuerte que el miedo. Finalmente, bajó la mirada hacia el plato vacío que tenía delante. Alejandro sintió un nudo en la garganta, como si las palabras se quedaran atascadas. La cena comenzó bajo una tensión espesa. El único sonido era el chasquido de los cubiertos contra la loza. Isabella apenas probó el pan. Cuando intentaba alzar la cuchara, la mano le temblaba tanto que parecía que iba a derramar el caldo. Alejandro, observándola, sintió que el vino le sabía a ceniza. Camila llenaba el aire con conversación ligera, hablando de compromisos sociales en Madrid, de conocidos influyentes, de futuros viajes. Alejandro respondía con monosílabos. Sin escuchar de verdad, su atención seguía fija en la niña, en sus manos escondidas bajo la mesa, en la forma en que evitaba levantar la mirada. Isabella apenas tragaba bocado, como si cada trozo se le quedara detenido en la garganta. El reloj de pared marcaba las 10 pasadas, y el sonido metálico de las campanadas parecía subrayar el silencio de la niña. Alejandro se inclinó hacia ella, con voz suave, pero ella apartó la mirada de inmediato, como un pajarillo asustado. Camila, con sonrisa de cortesía, insistía en que la niña comiera un poco más. Le sirvió guiso y lo depositó frente a ella. Isabella alzó la cuchara con esfuerzo, la sostuvo unos segundos, y luego la dejó caer sobre el plato con un golpecito débil. La niña respiró hondo, como si estuviera luchando contra algo invisible. Y entonces su voz se quebró. Papá, mis manos no aguantan más. El vaso que Alejandro sostenía quedó suspendido en el aire. El líquido osciló peligrosamente cerca del borde sin llegar a caer. La sala entera pareció detenerse. Camila se quedó inmóvil, fingiendo una sonrisa, mientras él sentía que el corazón se le helaba. Alejandro se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Siente que algo muy oscuro se esconde en su propia casa. El amanecer llegó con un resplandor tenue, que se filtraba por las contraventanas de madera. Alejandro apenas había dormido. La imagen de Isabella con las manos agrietadas y la voz quebrada lo había perseguido durante toda la noche. Caminó por el pasillo alfombrado, con los pasos amortiguados por el silencio de la mansión. Sus dedos se detuvieron frente a una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. El pomo estaba frío,
y durante unos segundos dudó en girarlo. Finalmente introdujo la llave, que había permanecido olvidada en su escritorio, y un crujido seco anunció la apertura. La habitación olía todavía a Lucía. No era un olor fuerte, sino un rastro delicado de perfume, mezclado con polvo y recuerdos. Las cortinas permanecían recogidas, dejando entrar la luz dorada de la mañana. Sobre la cómoda reposaba un pañuelo doblado con cuidado, y junto a él, una caja de madera con una capa fina de polvo. Alejandro la abrió despacio. En su interior, un sobre amarillento con la caligrafía inclinada de Lucía. Con manos temblorosas, lo tomó y se sentó en la cama. La carta decía: «Si ya no estoy, cuida de Isabella. No confíes en cualquiera. Sus ojos te mostrarán la verdad». Las palabras, escritas con tinta ya algo desvaída, sonaban como un susurro vivo en su mente. Alejandro apretó el papel contra el pecho. El recuerdo de la voz de su esposa en el hospital volvió con fuerza. La promesa que había hecho: «Nunca la dejes sola», y que había incumplido refugiándose en el trabajo y el silencio. Los pensamientos se agolparon como un torrente. Recordó las dudas injustas que lo habían alejado de la niña. Rumores, insinuaciones de terceros, el miedo a enfrentar la soledad tras la muerte de Lucía. Se había convencido de que Isabella era solo un espejo doloroso de lo perdido, cuando en realidad era la única razón para mantenerse en pie. Se levantó y caminó hasta la chimenea apagada, donde aún colgaba un retrato familiar. Lucía sonreía con serenidad, sosteniendo a la pequeña recién nacida envuelta en una manta. A su lado, él mismo aparecía con una expresión de orgullo que ya casi no recordaba. Una punzada de vergüenza lo atravesó. Había negado esa parte de su vida demasiado tiempo. El crujido leve de la puerta interrumpió sus pensamientos. Isabella apareció descalza, con un vaso de agua entre las manos. Se quedó inmóvil al verlo, como temiendo haber irrumpido en un santuario prohibido. Alejandro no dijo nada. Solo la observó con atención. La niña, insegura, avanzó un paso y extendió el vaso. «Aquí, papá, pensé que tenía sed». Él lo aceptó. Y por primera vez en años se atrevió a mirarla directamente. Los ojos grandes de Isabella brillaban con la misma luz que los de Lucía en el retrato. No había duda posible. El mismo destello, la misma profundidad. El silencio entre ambos era denso, pero Alejandro sintió que algo dentro de él se derrumbaba, y a la vez se reconstruía. Isabella bajó la vista, apretando el vaso entre las manos. Alejandro respiró hondo, con la carta de Lucía aún ardiendo en su memoria. En ese instante supo que la verdad ya no podía ser ignorada. Se inclinó hacia adelante, con un murmullo apenas audible, como si se tratara de un juramento íntimo. «Hoy sabré la verdad, aunque me duela». La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión, llenando el comedor de un rumor constante que parecía acompañar cada respiración contenida. Sobre la mesa larga, cubierta con mantel blanco y adornada con copas de cristal, reposaban varios documentos que Camila y Ricardo habían extendido con gesto solemne. La lámpara de araña desprendía un resplandor cálido, pero la tensión era tan palpable que ni la luz lograba suavizar el ambiente. Alejandro se mantenía erguido en su silla, con el rostro serio, observando en silencio las páginas que reposaban frente a él. «Son simples papeles de gestión», explicó Ricardo con voz persuasiva, acomodándose el nudo de la corbata. «Si los firmas, hermano, podrás descansar de tantas responsabilidades. Nosotros sabremos cuidar de lo que tanto esfuerzo te ha costado». Camila intervino de inmediato, apoyando la mano con suavidad sobre la muñeca de Alejandro, como si quisiera transmitirle calma. «Piensa en Isabella», susurró con dulzura ensayada. «Necesita un entorno seguro, alguien que se ocupe de los detalles mientras tú recuperas la paz.
Yo siempre quiero lo mejor para ella. Alejandro desvió la mirada hacia su hija. Isabella estaba sentada unos asientos más allá, encogida sobre sí misma, con los dedos entrelazados nerviosamente. Intentaba pasar desapercibida, pero sus ojos seguían cada gesto de la conversación. Alejandro se dio cuenta de que escondía algo entre sus manos, un objeto doblado que apretaba contra el regazo como si le diera fuerza. Ricardo se inclinó hacia adelante, empujando una de las páginas hacia Alejandro. «Firma aquí», dijo con tono seguro. «Así todo quedará resuelto, y la familia descansará». Camila asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es lo mejor para todos». El silencio en la sala se volvió espeso. El reloj de pared marcaba las 9:30 con un tañido seco, como un recordatorio de que cada minuto contaba. Alejandro tomó el bolígrafo, lo giró entre los dedos, pero no lo acercó al papel. Su respiración era lenta, pesada, como si llevara una carga demasiado grande. Entonces, de repente, Isabella se movió torpemente y algo resbaló de su falda. Un objeto cayó sobre la mesa con un golpe inesperado. Era una fotografía antigua, protegida por un borde gastado. Todos miraron hacia ella. Alejandro fue el primero en reconocer lo que veía. Lucía, con su cabello suelto, sostenía a un recién nacido en brazos. A su lado estaba él mismo, más joven, con una expresión de orgullo que hacía años no se reflejaba en su rostro. La imagen era tan nítida que por un instante el presente se desvaneció. Y volvió a sentirse aquel padre que creía haber desaparecido. Camila abrió mucho los ojos, sorprendida. Ricardo apretó la mandíbula, intentando recuperar el control. Isabella bajó la cabeza con vergüenza. Sus manos pequeñas temblaban al intentar recuperar la foto, pero no lo consiguió. Alejandro la tomó antes, con los dedos tensos. El papel era delgado, pero pesaba como una piedra sobre su pecho. Miró a su hija en silencio. Isabella lo observaba ahora con el rostro ruborizado, los labios entreabiertos, como si quisiera hablar pero no se atreviera. Sus ojos, brillantes y húmedos, eran idénticos a los de Lucía en la fotografía. Alejandro sintió un vértigo extraño, un reconocimiento que lo atravesó sin compasión. Por un instante, todo el ruido de la lluvia desapareció. Apretó la foto entre los dedos y, con un murmullo apenas audible, pronunció las palabras que sellaban lo inevitable. «Son los mismos». Alejandro permaneció inmóvil, con la fotografía entre los dedos, incapaz de apartar la vista del rostro de Lucía sonriendo en aquel recuerdo. La habitación entera parecía contener el aliento. Camila se levantó con rapidez, intentando recuperar su tono firme. «No dramatices», dijo con frialdad. «Solo es una foto vieja. No significa nada». Ricardo la secundó, inclinándose hacia adelante con una media sonrisa calculada. «El pasado es pasado, hermano. Aquí hablamos del futuro. Firma y todo estará en orden». Pero Alejandro ya no escuchaba sus palabras. El eco de la carta de Lucía volvía a resonar en su mente. «Confía solo en los ojos de tu hija». Levantó lentamente la vista hacia Isabella, que lo miraba con un temblor contenido. En aquellos ojos, reconoció la verdad que había negado demasiado tiempo. Con un movimiento brusco, cerró la carpeta de documentos y la apartó hacia un lado. «Esto puede esperar», dijo con voz grave. «No firmaré nada hasta revisarlo con mi abogado». El silencio fue inmediato. Camila frunció el ceño, y Ricardo apretó los labios en un gesto que revelaba más de lo que hubiera querido. Isabella, sentada en el extremo, soltó un pequeño suspiro de alivio, aunque enseguida lo disimuló bajando la cabeza. Más tarde esa noche, mientras el viento azotaba las contraventanas, Alejandro recorrió los pasillos oscuros de la mansión. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Isabella y escuchó. Un sollozo ahogado llegó a sus oídos. Golpeó suavemente y, sin esperar respuesta, entró. La niña estaba sentada en la cama, abrazando un cojín con todas sus fuerzas.
¿Por qué lloras?, preguntó él en voz baja. Isabella lo miró con miedo, como si todavía dudara de poder hablar. Finalmente susurró: ¿Tienen un plan? Dicen que si hablo, tirarán las cenizas de mamá a la calle. Alejandro sintió cómo un fuego frío le recorría el cuerpo. Se acercó y le acarició el cabello con torpeza. Nunca más estarás sola. Te lo prometo. Al día siguiente, decidió buscar ayuda. Se reunió discretamente con León García, el abogado de confianza de la familia, en una cafetería junto a la Plaza Mayor. El aroma de café recién molido y tostadas con aceite llenaba el aire, mientras las campanas de la catedral marcaban el mediodía. Alejandro, con gesto serio, le entregó la carta de Lucía y le relató las sospechas que había acumulado. León lo escuchó con atención. Asentía sin interrumpir. «Podemos actuar», dijo finalmente el abogado. «Pero necesitamos pruebas, una grabación, un testimonio. Algo que un juez no pueda negar». Alejandro asintió con el ceño fruncido. Sabía que aquello implicaba arriesgarse dentro de su propia casa. Pero no había marcha atrás. Esa tarde, de regreso en la mansión, observó cómo Camila hablaba por teléfono en voz baja en el despacho. Ricardo entraba y salía con naturalidad, como si fuera el dueño del lugar. Isabella, en cambio, se mantenía en la biblioteca, hojeando un cuaderno de música que había pertenecido a su madre. Alejandro se acercó despacio y la sorprendió dibujando con torpeza unas notas en la página en blanco. «Mamá me enseñó esta canción», murmuró ella. «Pero se me olvidó». Alejandro tragó saliva. Acarició la partitura y, con un hilo de voz, tarareó las primeras notas que aún recordaba. Isabella lo miró sorprendida y, por primera vez en meses, esbozó una sonrisa leve, frágil pero auténtica. Aquella chispa le dio fuerzas. Decidió instalar discretamente, con la ayuda del abogado, un pequeño dispositivo de grabación en el salón principal. El aparato quedaba camuflado como un detector de humo, invisible para quienes no lo conocieran. Mientras ajustaba los últimos detalles, escuchó los pasos de Camila acercándose. Ocultó la tensión con una sonrisa ensayada y comentó que necesitaba revisar la seguridad de la casa. Ella no sospechó nada. Esa noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Durante la cena, Isabella derramó sin querer un poco de agua. El vaso rodó y cayó al suelo con estrépito. Camila se levantó de golpe, con una furia contenida. «¿Eres incapaz de hacer nada bien?», espetó con voz baja pero afilada. Isabella se encogió, y con voz temblorosa dejó escapar un susurro que atravesó la sala. «Tengo tus ojos, papá». Alejandro se quedó helado. El mundo se detuvo un instante. La frase resonó como un trueno en su interior, más fuerte que cualquier prueba. Alejandro permaneció sentado, con la frase de Isabella retumbando en su pecho, como un eco imposible de silenciar. «Tengo tus ojos, papá». La certeza lo desarmó, porque en esos ojos vio no solo el reflejo de Lucía, sino también la parte de sí mismo que había negado durante demasiado tiempo. La niña, con el rostro encendido por el miedo, bajó la mirada enseguida, como si hubiera revelado un secreto demasiado grande para sus labios. Camila, nerviosa, intentó desviar la atención. «Niña, no digas tonterías. No entiendes lo que hablas». Pero Alejandro ya no la escuchaba. Extendió la mano y acarició el cabello de su hija con una ternura que había olvidado. Isabella se estremeció. Primero por sorpresa, después por alivio. Ricardo, al ver aquella escena, se removió en la silla y murmuró con irritación: «No pierdas el tiempo con sentimentalismos. Lo que importa es lo que firmes». Alejandro levantó la vista. La autoridad en sus ojos fue suficiente para que el silencio se impusiera. Con un gesto lento, apartó los papeles y los empujó hacia Ricardo. «No firmaré nada. Y desde hoy, las decisiones sobre esta casa y sobre mi hija las tomo yo solo».
La rabia se dibujó en los rostros de Camila y Ricardo. Ella apretó los puños. Él se inclinó hacia adelante como si quisiera protestar. Fue entonces cuando Alejandro se levantó, se dirigió al aparador y encendió discretamente el dispositivo que León le había facilitado. Una voz metálica llenó la sala. La grabación de Camila amenazando a Isabella, su frase cruel sobre las cenizas de Lucía. Las palabras resonaron entre las paredes como un látigo. Isabella se tapó los oídos, pero Alejandro la abrazó fuerte contra su pecho. El silencio posterior fue roto por un golpe en la puerta. León entró acompañado de un juez local y un agente de policía, todos convocados con antelación. Ricardo palideció. Camila balbuceó una excusa, pero el juez levantó un documento, una orden cautelar para proteger a la niña y congelar cualquier movimiento sospechoso sobre la fortuna familiar. La confrontación fue inevitable. Ricardo protestó, pero el agente lo detuvo con calma. Camila intentó mantener la compostura, pero terminó apartada del comedor entre lágrimas de rabia. Isabella, aún temblando, se aferraba a la chaqueta de su padre como si fuera un salvavidas. Alejandro, con el rostro serio, agradeció al juez y a León con un apretón de manos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había cumplido con Lucía. Los días siguientes fueron un torbellino. Trámites legales, declaraciones, y la noticia que se extendió por Ávila. Pero dentro de la mansión, la rutina comenzó a cambiar. Isabella ya no dormía con la puerta cerrada. A veces la dejaba entreabierta, como si quisiera asegurarse de que la presencia de su padre no desaparecería. Alejandro pasaba más tiempo en casa, preparándole meriendas sencillas. Pan con aceite, chocolate caliente en invierno. Poco a poco, el silencio de la mansión fue llenándose de sonidos cotidianos. El piano que volvía a sonar, las risas tímidas de la niña, los pasos compartidos en el patio. Llegó octubre, y con él la feria de Santa Teresa. La plaza mayor se iluminó con guirnaldas de colores, puestos de turrón y buñuelos, olor a canela y vino dulce. Alejandro llevó de la mano a Isabella entre la multitud. La niña miraba fascinada los farolillos y las procesiones, las campanas de la catedral resonando sobre las calles empedradas. Al pasar frente a un puesto, una anciana les ofreció tarta de yema. Isabella aceptó un trozo y, antes de probarlo, lo partió en dos para compartirlo con su padre. Fue un gesto sencillo, pero Alejandro sintió que el corazón se le ablandaba. En medio del bullicio, León se les acercó y le dio una palmada en el hombro. Ahora empieza lo más difícil. Alejandro le dijo, aprender a ser padre día a día. Alejandro sonrió con humildad. Lo sé, pero esta vez no pienso huir. Esa noche, de regreso a casa, Isabella le pidió que le enseñara a tocar una melodía que había escuchado en el órgano de la catedral. Alejandro abrió el viejo piano de Lucía, y juntos comenzaron a practicar. Las notas salían torpes, pero en cada acorde se respiraba un comienzo. La niña levantó la vista y, con una seguridad nueva en su voz, le dijo, «Papá, ya no tengo miedo». Alejandro sintió que los ojos se le humedecían. La abrazó y, con voz quebrada pero firme, respondió, «Tus ojos me han salvado. Hija mía». El reloj de la torre marcó la medianoche. Afuera, las luces de la feria se apagaban poco a poco. Pero dentro de la mansión, por primera vez en años, había una claridad que nada podía apagar. Alejandro sabía que aún quedaban heridas que cerrar, noches de pesadillas, recuerdos que dolerían, pero también sabía que había elegido el camino correcto. Vivir para su hija, reparar lo que había roto y honrar la memoria de Lucía. La última llama de la vela sobre el retrato de su esposa titiló un instante antes de apagarse, y en ese silencio, Alejandro comprendió que el ciclo estaba cerrado. A partir de esa noche, la casa Herrera ya no sería un lugar de sombras,
sino un hogar donde el amor había encontrado la forma de renacer. A veces, una sola mirada basta para derrumbar años de silencio. En la mansión de Ávila, el reencuentro entre Alejandro e Isabella no fue un acto grandioso, sino un gesto sencillo, reconocerse en los ojos del otro. Lo que comenzó como una casa llena de secretos, terminó transformándose en un hogar donde el amor volvió a respirar. Y ahora, querido oyente, si esta historia ha llegado a tu corazón, te invito a dejar un 1 en los comentarios. Y si piensas que aún podemos mejorar, marca un 0. La lección que nos deja es clara. El dinero y el poder jamás sustituyen el calor de una familia. Podemos perder muchas cosas en la vida, pero nunca debemos renunciar a la oportunidad de amar y de ser amados. La bondad, incluso en su forma más pequeña, es capaz de cambiar destinos enteros. Igual que una lámpara encendida en la ventana de una casa antigua, un solo acto de ternura puede guiar a alguien en medio de la oscuridad. Todos merecemos un lugar donde sentirnos seguros. Un abrazo que nos recuerde que no estamos solos. Y la certeza de que siempre es posible empezar de nuevo. Quizá usted también haya cargado con errores del pasado o con distancias no resueltas. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para reparar lo que se ha roto. Pedir perdón, tender la mano, dedicar tiempo. Gestos sencillos que construyen puentes más fuertes que cualquier riqueza. Al final, lo que queda no son las propiedades ni los contratos, sino las personas que eligen caminar a nuestro lado. Tómese un momento, ahora, para pensar en alguien cercano. ¿Hay una palabra que aún no ha dicho? ¿Un abrazo que todavía puede ofrecer? El tiempo es frágil, pero compartido se vuelve eterno. Si esta narración ha tocado alguna fibra de su memoria, compártala con alguien querido. Y si desea seguir escuchando relatos donde la bondad vence al miedo y la familia encuentra su fuerza, acompáñenos también en los próximos capítulos, porque la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la capacidad de permanecer juntos, incluso cuando todo parece perdido.